Pero les dije que íbamos a conversar un poquitito de cómo tú aplicas estos conceptos de termodinámica a la investigación. Entonces, a mí me gusta que mis estudiantes, de manera general, en todos los cursos que yo doy, vean la aplicabilidad de los conceptos que se dan en bioquímica, porque muchas veces la pregunta de ustedes es, profesor, ¿esto para qué sirve? O sea, yo he dado bioquímica en agronomía, enfermería, biología, farmacia, educación física. Y siempre la pregunta es, profesor, ¿esto para qué me sirve? ¿Cómo yo voy a ver esto en la carrera? Entonces, la bioquímica dentro de los químicos, si usted va a nivel secundario a dar clases, ese es su goal, usted lo va a usar en algunos conceptos que tengan que explicar a los muchachos, pero no lo va a usar tanto como si fuese a otro tipo de aplicación. Por ejemplo, si usted va a la industria y usted va a la industria alimenticia, usted va a utilizar muchos conceptos de bioquímica porque va a haber bioquímica aplicada dentro de la parte de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos todos los ejemplos que usted usualmente ve en los libros de química general, cuando tienen química general, se percataron que casi todos los ejemplos, o la gran, vasta mayoría de los ejemplos de aplicación que tiene el Brown son de bioquímica. Entonces, por lo menos, una de mis áreas de investigación es la química supramolecular. La química supramolecular es la química más allá de una molécula. Entonces, usted dirá, ¿eso qué significa y para qué sirve? Bueno, la interacción de una proteína con el ligando, de una enzima con su sustrato, eso es química supramolecular. Se gobierna o son procesos que están gobernados por interacciones débiles no covalentes. Entonces, eso es la química supramolecular. Eso se le dio el premio Nobel hace varios años atrás por el concepto de eso. Entonces, dentro de la química supramolecular hay una química específica que se llama la química huésped anfitrión. Entonces, yo utilizo unos macrociclos sintéticos que se llaman curbiturilos. Se llaman así porque tienen forma de cucurbitácea, o sea, es del zapallo. Y como tiene forma de zapallo, se le llaman cucurbiturilos, porque esto se llama cucurbitácea. Entonces, estos fueron sintetizados por primera vez en 1904 por Meyer, pero pasaron 80 años para que lo pudieran cristalizar exitosamente. Entonces, cuando tú lo cristalizas, tú haces difracción de rayos X, tú ves la estructura, o sea, ya tú puedes entonces seguirlo. Ahí el tamaño del cucurbiturilo, que está aquí, esos están unidos por unidades de glicol urilos a través de puentes metilenos y eso genera un portal. Ese portal tiene una densidad de carga negativa, un interior hidrofóbico. Entonces tú lo que haces es que este N es el tamaño del portal. Puede ser 5, 6, 7, 8, 10 y ya se ha descrito el 14. Entonces los más populares para aplicaciones biomédicas, que es lo que yo hago, es el 7 y el 8. Entonces el más popular de todos es el 7. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño de cavidad adecuada para que pueda entrar una molécula orgánica de interés biológico. Aparte de eso, es mucho más soluble en agua que el 8. Y aparte de eso, este es muy soluble en sistemas biológicos. Entonces, estos son importantes, se parece mucho a la ciclodestrina. Este es el equivalente, el CB7, es equivalente a la beta-ciclodestrina, que está aprobada por la FDA con distintos derivados para la formulación farmacéutica. Entonces, ellos son una familia, como le dije, de contenedores moleculares, se han estudiado muchísimo por aplicaciones como vehículos de transporte de fármacos. Entonces, ellos tienen la capacidad de secuestrar moléculas en su interior y cuando hacen esto generan una barrera estérica. Entonces eso evita que la molécula se degrade o se desactive. Y eso es súper importante porque también evita que sea desactivado por actividad enzimática. Yo dentro de mis aplicaciones biomédicas hago algo que se llama terapia fotodinámica del cáncer. Entonces ahí cuando tú colocas las moléculas están en presencia de enzimas que son de carácter reductasa y lo que hacen es que reducen a tu molécula o tu fotosensibilizador y él pierde la función de poder generar especies reactivas de oxígeno y no puede inducir estrés oxidativo y por ende no puede matar células tumorales. Entonces, esto evita la agregación y mejora la solubilidad. Yo tengo una publicación en la que usamos un fármaco antitumoral Melphalan y lo encapsulamos y vimos su capacidad de alquilante del ADN para poder inducir la muerte en células HL60, que son el leucemia.
Entonces, también no se reporta toxicidad intrínseca, quiere decir que tú estas condiciones milimolares lo puedes utilizar y no hay una respuesta en el sistema. Todavía no se utiliza, no está aprobado por la FDA o la EMA para ser utilizados en formulaciones farmacéuticas, pero sí hay muchos estudios para utilizarse en formulaciones farmacéuticas. Y la ventaja es que él puede atravesar la membrana biológica por endocitosis, se ha visto, inclusive el complejo de la molécula conjuntamente con el huésped, porque esto se llama huésped anfitrión, porque él es el anfitrión, el complejo en sí atraviesa la membrana. Y se ha visto por microscopía de fluorescencia que al cabo de un tiempo él se libera el huésped. Y eso es porque esto está gobernado por procesos físico-químicos en el que tú tienes que verlas con tanta asociación. Y yo tengo una publicación en la que yo jugué con esto y yo liberé distintas moléculas y encendía y apagaba la capacidad generada de oxígeno singulete, que es una especie reactiva de oxígeno. Bien, entonces aparte de eso tú puedes potenciar la actividad terapéutica usualmente y como les explicaba es un soluble en fluido biológico y para mi aplicación en particular el poder influenciar las propiedades fotofísicas. ¿Qué quiere decir eso? Cambia el espectro de absorción, el espectro de emisión de fluorescencia y por ende también tú puedes cambiar las propiedades fotoquímicas. Y la parte de la fotoquímica es que yo puedo irradiarlo y cuando está encapsulado, yo lo publiqué en el 2017, eso lo que hace es que yo incremento su capacidad de generación de oxígeno singulete, que es la especie reactiva de oxígeno que yo busco, y me permite encender y apagarlo e incrementarlo. Bien, ¿a qué vamos? Esto pueden buscarlo en esta referencia en el Journal de la American Chemical Society del 2012. Vamos a la termodinámica. Cuando el cucurbiturilo está solo, esto que usted ve aquí es moléculas de agua que están solvatando cucurbiturilo, que está afuera, y son moléculas de agua de alta energía que están adentro. Se ha reportado que son más o menos 7. Entonces aquí está tu anfitrión y tienes tu huésped también tiene en un sistema biológico normal de moléculas de agua. Cuando él ingresa a la cavidad hidrofóbica, estas moléculas de alta energía son expulsadas. Cuando son expulsadas, eso incrementa la entropía global del proceso y favorece la formación de este complejo de inclusión. Y ese complejo de inclusión que usted está viendo, porque esto que usted ve que dice bulk water es la solución. Cuando usted este complejo de inclusión, solamente esta expulsión de moléculas de agua le da una constante asociación que ya viene siendo 10 a la 2, 10 a la 3. Usualmente 10 a la 3. Por eso las constantes de asociación de este complejo de inclusión son elevadas. 10 a la 5, 10 a la 6. Inclusive más, producto de solamente la expulsión de estas moléculas de agua. Entonces, este sistema, un investigador alemán, Werner Nau, ha publicado varias cosas. Tuve el placer de conocer al profesor Nau en Chile y también lo vi en Praga, en República Checa, en un congreso. Entonces, él ha utilizado esto, tiene artículos científicos muy hermosos en lo que él ha utilizado esto, porque se utiliza como modelo para estudiar el efecto hidrofóbico de las proteínas, que son como se da el plegado de proteínas. Solamente por la expulsión de las moléculas de agua, que es lo mismo que pasa en el efecto hidrofóbico. Cuando se está solvatando a los aminoácidos hidrofóbicos, se forma una caja ordenada de baja entropía alrededor de su aminoácido hidrofóbico. Y cuando la proteína sepulta de manera espontánea esos residuos aminoácidos, entonces, ¿qué hace? Expulsa las moléculas de agua a la solución. Y eso incrementa la entropía del proceso y por ende lo hace espontáneo. Y el delta G es negativo. Bien. La aplicación, por lo menos por el CB7, se utiliza mucho porque tú tienes el complejo de inclusión y tú puedes jugar con la físico-química. Tú puedes diluirlo y tú liberas la molécula de interés. Tú lo puedes hacer con luz, se llaman photoswitches, y tú puedes liberar tu molécula de interés. Tú puedes adicionar algunas moléculas y agentes que compitan, y estos agentes que compiten lo que van a hacer es que te permiten liberar la molécula fácilmente. Entonces, como les explicaba, tú puedes complejos de inclusión, se hace con el ADCB7, es para decir que este está incluido dentro de él y estos son imágenes de microscopía de fluorescencia de 1 segundo, 15 segundos, 60 segundos, y tú puedes seguirlo en tiempo real. Cuando ingresa, cambia la propiedad fotofísica, hay un incremento en la intensidad de fluorescencia, tú puedes seguirlo.
Y eso tú ves cuando la fluorescencia disminuye porque está liberándolo. ¿Y cómo lo hace? Este portal que está aquí es súper afín a los aminoácidos fenilalanina y triptofano. Específicamente entra en la cavidad hidrofóbica, la cadena lateral del aminoácido y el grupo alfamino del aminoácido, porque tiene una carga positiva, interacciona con el portal con densidad de carga negativa. Entonces ellos interaccionan muy bien con moléculas de carga positiva y neutra. Entonces, ¿yo para qué lo uso? Un ejemplo específico está el azul de metileno. Es un colorante, pero también un fotosensibilizador. Se utiliza mucho en histología. Entonces, hay enzimas específicas dependientes de la pH, la diaforasa. Entonces, cuando el azul de metileno se utiliza para desinfectar la sangre, que se va a utilizar para la transfusión. Entonces, cuando esto entra, la diaforasa, que es dependiente de la pH, lo que hace es que reduce esto a su forma leuco. Y la forma leuco no absorbe. Y si no absorbe, entonces no puede generar especies reactivas de oxígeno. O sea, ¿cómo tú puedes protegerlo para aplicaciones? Facilito. Este es el CB7 que tú ves aquí en rojo, este es el CB8. Esto lo publicamos en el 2018. Entonces, cuando está encapsulado dentro del CB7, usted ve que se mantiene la absorbancia. Aquí estamos viendo la absorbancia. Si está en CB8 entran dos moléculas porque la cavidad es mucho más grande. Entonces entran dos moléculas. Entonces usted ve que se mantiene, aquí hay una disminución en la fluorescencia porque hay un efecto de autopagamiento. Pero eso ya es por encima del nivel de este curso. Entonces cuando está sola la molécula usted ve que pierde la absorbancia porque se reduce. Es una manera en que usted lo puede proteger. Entonces nosotros, la semana pasada ya se publicó de manera oficial, salió con número de página, está el número de página, en el Journal of Photochemistry for Biology B. Entonces nosotros hicimos un estudio, preparamos unas moléculas de azul de toluidina que se parece al azul de metileno, son fenostiacinas, y le hicimos una cadena hidrocarbonada. Le pusimos 14, cuando yo le puse 6, 14 y 10. Los derivados. Publicamos el de 6 y el de 14. Entonces, el de 14 tiene la cadena aquí está dentro, este es el cucurbiturilo. Estos fueron estudios que se hizo en colaboración con la profesora Angélica Fierro. Entonces, aquí está el macrociclo, aquí está mi molécula de interés. Entonces, aquí entra la cadena hidrofóbica y solamente esa cadena es suficiente para darle estabilidad al complejo de inclusión. O si no, puede entrar el núcleo de la molécula. Habían dos posibles conformaciones, vimos dos conformaciones por fluorescencia y vimos dos conformaciones por los tiempos de vida de fluorescencia. Entonces, con esto, solamente se llama docking, creo que ustedes lo han escuchado ya por ahí. En español se llama acoplamiento molecular inducido. Entonces, uno que hace aquí, uno ve la probabilidad de que se forme, de que algo se una. Se utiliza mucho en química medicinal. Tú tomas una proteína y tú le colocas tu ligando y tú ves si se une. ¿Y qué tú ves? El binding energy o la energía de unión, la asociación. Y esto que está aquí en kilocalorías. Entonces, esto que usted ve aquí, lo utilizan con el delta G para ver si es espontáneo o no. Entonces, usted ve que es menos 3.29 kilocalorías esta que está aquí. Y esta es menos 2.75 kilocalorías. O sea, las dos son viables. Y esto tiene que ver con la cadena hidrocarbonada. Haces lo mismo ahora con la proteína. La proteína quita albúmina del suero humano, que la utilizamos, y se une a un sitio específico que se llama SUTLO1. Entonces tú haces lo mismo, quita el triptofano y tú tienes la cadena hidrocarbonada que va hacia acá, que se dobla para acá. Entonces tú ves el núcleo de la molécula y tú ves el apagamiento de esto. Yo hice estudios de fluorescencia del apagamiento del triptofano para demostrar que se asocia ahí. Hicimos el estudio por docking y se acopla. Entonces nosotros, ¿cómo se corrobora esto? Por una técnica que se llama ITC en inglés. Isothermal Titration titulación calorimétrica isotérmica, según no me falla la traducción al español. Entonces tú colocas en una jeringa y tú puedes colocar, esto es a microescala, pero microescala, inyecta 8 microlitros, por ahí más o menos. Y tú colocas ya sea la proteína o el macrociclo y tú le inyectas el fotosensibilizador, o puedes tener el fotosensibilizador y tú le inyectas entonces en el equipo la proteína o el macrociclo. Aquí específicamente es para el CB7, el macrociclo que le enseñé. Y tú generas esta curva calorimétrica que usted ve aquí. Entonces tú vas viendo los puntos, ¿verdad? ¿Y cómo tú lo mides? Con los cambios de calor. Tú inyectas y un cambio de calor minúsculo, no importa, pero el equipo lo mide.
y tú generas entonces esta curva y tú puedes entonces tener unos datos como estos que están aquí. Entonces, estos datos también están publicados en la literatura y ya. Yo tengo entonces mi molécula azul de toluidina con 6 átomos de carbono, que fue un derivado que hice, y azul con la cola hidrocarbonada, que se lo pega a un nitrógeno libre de una mina para hacer una amida, y tú tienes el macrociclo CB7, CB7, CB7 y con la proteína. Entonces, por ITC, yo también demostré la constante asociación, lo hice por fluorescencia también que se puede hacer. Y tú ves la saturación. Entonces, una curva de asociación, y yo mido los cambios de excito el triptofano, y yo veo cómo se apaga, y yo genero una curva de asociación igualita que esta, y hago una curva de asociación, pero en vez de tener esta forma, tiene una forma solamente así porque es un binding. Tuviera una curva de saturación así como si fuera la de la enzima tipo Michaelis y Menten, así yo la veo. También lo puedes ver por fluorescencia. Entonces aquí lo hicimos por ITC que cambia, y usted puede ver entonces que el proceso, cómo se ve, y que tú obtienes aquí. Tengo la constante asociación, tengo cuántas moléculas se unen, saco el delta G automáticamente con la inyección, saco el delta H y saco el menos T delta F. Que era la pregunta que me hacía, no me acuerdo quién me preguntó, estábamos viendo lo del proceso entrópico, entonces traigo esto para que lo vean. El equipo te da menos T delta S, así que este es un valor negativo, tú lo ves directamente. Entonces el equipo te da el delta G y tú ves que todos los procesos son espontáneos, o sea, se dan de manera natural. Si el delta H es mayor, entonces el proceso está gobernado por factores entálpicos. Entonces estamos hablando de la interacción de no covalente. Si el menos T delta S es mayor, el proceso está gobernado por entropía. Este que está aquí, el TBO, suetolidina, cuando se encapsula en CB7, usted ve que tiene una constante asociación, les dije que eran elevadas, y a las 5. Y solamente la expulsión de la molécula de agua ya contribuye 10 a la 2, 10 a la 3 a la constante asociación. Son constantes de asociación muy, muy, muy elevadas. O sea, aquí entra una molécula a la cavidad. Yo también puedo demostrar la estequiometría por fluorescencia. El proceso tiene una delta G de menos 7.8. Aquí está mi error, más o menos 0.1. Entonces, a este delta G tú vas a ver las contribuciones. Entonces, tú ves que la contribución a este delta G para las formaciones de complejos de inclusión es netamente entrópica o mayoritariamente entrópica, menos 5.7. ¿Y eso a qué se debe? A la expulsión de las moléculas de agua de la cavidad central. Entonces, cuando se expulsa esas moléculas, incrementa la entropía global del proceso. Entonces, es un factor gobernado por entropía. Esto está gobernado por entropía. Ahora, si nosotros vamos a la proteína, entonces esto tiene un núcleo hidrofóbico con una carga positiva, que es una carga positiva que está deslocalizada. Tiene una constante de asociación de 1 por 10 a la 5. Se unen más o menos 2.5 moléculas, se unen a la proteína. Tiene un delta G de menos 6.8, pero ustedes vean que la contribución no es entálpica, no es alta. Entonces es un proceso netamente gobernado por entropía. Y es que la necesidad de sacar la molécula de un medio acuoso hacia la proteína. Entonces, la asociación de esta molécula, la interacción de esta molécula, que eso es química supramolecular, la interacción de estas dos, la molécula pequeña con la proteína, este es el fotosensibilizador, está gobernado por entropía. Y yo en una sola inyección, bueno, son múltiples inyecciones para poder generarlos, fueron 18 inyecciones. El proceso general, viéndolo, eso está gobernado por entropía. Ahora, este que está aquí es interesante, porque no pudimos lograr calcular las contribuciones entálpicas y entrópicas. Y usted preguntará, ¿por qué no? Interesante. Vamos a ver este de C14. Y ahora le voy a explicar por qué este no lo vimos. En la proteína más que nada. Pues sí lo pudimos ver en el macrociclo. En el macrociclo,
usted ve que es 6.4, menos 6.4 el delta G y el menos T delta S, o sea, la entropía es menos 6.1. O sea, esto es netamente entrópico. Y es cuando se excluye la molécula, entra al interior del macrociclo, usted bota las moléculas de agua a la solución, entonces incrementa la entropía. Entonces, esta se agrega. Tiene una carga positiva, tiene una cadena hidrocarbonada corta, se agrega. Y al agregarse, disminuye su solubilidad y se hace mucho más difícil determinarla en procesos experimentales. Esta que tiene C14, usted esperaría que se agregue mucho más, no lo hace. La manera en que la cadena hidrocarbonada se dobla evita que se agregue. Y esta molécula con 14 átomos de carbono es mucho más soluble que esta que tiene 6 átomos de carbono. Nosotros le colocamos 14 átomos de carbono porque la proteína esta, HCA, la albúmina del ser humano, ella tiene 5 sitios de unión específica para ácido mirístico. Y la idea era incrementar la asociación de esto con la proteína. Pues nosotros estábamos formando un complejo ternario. Las tres cosas. Estas dos, nosotros queríamos que se formara esto y esto asociara con la proteína. Y eso fue lo que publicamos en esta revista. Publicamos la interacción ternaria de las tres como sistema de transporte para incorporar en células tumorales, para irradiarlas, generar especies reactivas de oxígeno y que el macrociclo potenciara ese efecto. Los resultados fueron muy interesantes y se publicaron bastante bien. Entonces, ¿qué usted ve aquí? Este tiene una constante de 14 por 10 a la 5. Esta molécula tiene 14 átomos de carbono comparado con esta. Vea que esta, mire, los dos, el coeficiente es el mismo, 10 a la 5, pero este es 14 y este es 5. La cadena hidrocarbonada contribuye mucho más a la constante asociación, porque ahora ella, como es más hidrofóbico, se quiere secuestrar mucho más del medio acuoso. Entonces contribuye mucho más a la constante asociación. Igual fue 1 a 1, estamos comparando este con este. Se mire aquí, el proceso también es espontáneo, menos 8.4, pero mire, aquí había una distribución, era principalmente entrópico, pero tenía una contribución entálpica. Aquí, toda la constante de asociación, o todo el proceso del delta G, para el delta G, todo este proceso es gobernado netamente por la entropía, que es lo que estamos viendo en el efecto hidrofóbico. Es secuestrar esa caña hidrocarbonada del medio acuoso y sepultarla dentro de la cavidad del macrociclo. Y si usted ve entonces aquí con la proteína, usted ve que con la proteína se unen dos moléculas. ¿Y qué estamos viendo? Lo mismo, el factor es netamente entrópico, secuestra la molécula que ahora es hidrofóbica, a pesar de que tiene una carga positiva deslocalizada, pero por esa cadena hidrocarbonada es mucho más hidrofóbica, la secuestramos al medio y se sepulta en el interior de la proteína y se forma este complejo que usted está viendo aquí, que eso se llama ducto, porque esto es netamente interacción débil no covalente. Y así uno utiliza toda la termodinámica de todos estos procesos para aplicarlo en estudios de acoplamiento molecular inducido, para hacer estudios para determinar constante asociación, para saber con qué fuerzas se une, qué va a preferir unirse. Tú puedes ver los desplazamientos y utilizar toda esta constante asociación. Tú ves aquí por ITC, yo también la determiné por fluorescencia y yo utilicé esta constante asociación para poder desplazar y sacar esta molécula de este macrociclo y colocarle y pasarlo al otro macrociclo, el CB8, que no te lo tengo aquí en la diapositiva, que es este que está aquí, que es más grande. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, este en vez de azul de metileno, yo usé azul de toluidina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en el extremo es NH2 el azul de toluidina. Aquí yo le pegué los ácidos grasos. Hice síntesis y yo le puse 6, 10 y 14. Y publicamos el de 6 y el 10, toda la síntesis, toda la parte de fotofísica y fotoquímica el año pasado. Y toda la parte que tiene que ver con la aplicación biomédica la acabamos de publicar y salió la semana pasada. Entonces, esto aquí es el CB7, el CB8. Entonces yo también agarré solamente una constante asociación y que fuera ese espontáneo uno con otro,
yo sacaba de aquí con un desplazador y si tú pones estas tres cosas, las ponía en azul de toluidina, ponía las tres cosas juntas en una misma celda, una misma cubeta, automáticamente las moléculas iban para acá. Si yo desplazaba la molécula aquí, por asociación ponía algo que se asociara mucho más fuertemente acá, entonces las sacaba de aquí y se unían acá. Y yo encendía entonces la generación de oxígeno singulete y lo desplazaba nuevamente y lo apagaba. Y fue interesante esa aplicación también. Entonces, para que vean que tiene vasta aplicación esto dentro de lo que es la bioquímica, las aplicaciones biomédicas. Ahora vamos a... ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Bien. Con eso, para que vean la aplicación, entonces vamos ahora a hablar de la introducción al metabolismo. Luego de esto vamos a hacer un repaso de enzimas. Tengo un taller preparado para hacerlo con ustedes en clase para que veamos la aplicación de conceptos de enzimas y la parte de la aplicación de conceptos de bioenergética. Bien. Ahora, cuando usted habla del metabolismo, es todo lo que estudiamos como un conjunto, donde hay distintas reacciones. Nosotros vemos solamente una pequeña porción del metabolismo y vemos otras cosas, pero hay un mundo de reacciones que se puede ver. Entonces, ¿qué es un metabolito? Son moléculas de bajo peso molecular, que son el producto intermediario en la biosíntesis y en la degradación de biopolímeros. Entonces los metabolitos pueden ser primarios y secundarios. Los primarios es lo que ustedes estudiaron el semestre pasado. Los aminoácidos, ¿verdad? Los monosacáridos, los ácidos grasos, que son los constituyentes entonces de las biomoléculas, de las proteínas, de los polisacáridos, de los lípidos complejos. Y los nucleótidos también, que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Entonces, los secundarios, los que estudian en orgánica, en química de productos naturales, estudian metabolitos secundarios. Entonces, hay dos tipos de reacciones metabólicas. Las anabólicas, que el concepto va hacia la síntesis de todos los compuestos necesarios para la conservación, crecimiento y reproducción celular. Y luego están las reacciones catabólicas, que son los que degradan moléculas más grandes para llevarlo hacia los monómeros. Y en ese producto, para generar moléculas más pequeñas, lo que tú generas es energía. Entonces, ellas están relacionadas una con la otra. Este es el anabolismo y este es el catabolismo. Entonces, cuando tú ves las vías metabólicas como tal, tienes que entender que hay 5 características específicas. Son irreversibles. Las vías catabólicas y anabólicas deben ser diferentes. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo vaya en esta dirección y ellos comparten metabolitos en común, tú no puedes regresar una a la otra exactamente por la misma vía. ¿Por qué? Porque son irreversibles. Cuando digo irreversibles, es que a pesar de que tengan reacciones en el equilibrio, tienen uno o más pasos que comprometen la vía metabólica y ese paso es irreversible, y ser irreversible hace que toda la vía metabólica sea irreversible. Entonces, le llevo al tercer punto. Todas las rutas metabólicas tienen un paso que compromete a la ruta metabólica. Nosotros vamos a ver que la glucólisis es el paso 1, 3 y 10. Y la gluconogénesis, que es la ruta inversa de la glucólisis, no utiliza las mismas reacciones que hace. Cambia la reacción 1, 3 y 10 por reacciones propias de su ruta metabólica para poder controlar. O sea, todas las rutas metabólicas están reguladas. Y las rutas metabólicas en células eucariotas se llevan a cabo en distintos compartimientos. Entonces usted tiene que aquí en el anabolismo, en las moléculas que son precursores, son los aminoácidos que estábamos hablando, que son metabolitos primarios, los azúcares, que son los monosacáridos, los fariases, que son los ácidos grasos, y las bases nitrogenadas. Entonces tú haces la síntesis y eso te lleva entonces a tu sintetizar proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, en el catabolismo, tú lo que haces es que tú vas a degradar las principales macromoléculas. Estamos hablando de los carbohidratos, la grasa y la proteína. Y en ese catabolismo tú vas a generar CO2, agua, amoníaco y energía. Entonces, todos estos procesos requieren de coenzimas y son reguladas por efectores alostéricos
por modificación covalente y por muchos otros mecanismos que ustedes debieron haber visto el semestre pasado. Entonces, cuando tú hablas de la biosíntesis en rutas metabólicas, puede ser lineal, puede ser cíclica o puede ser en espiral. Entonces, para explicarle eso, si es lineal, tú tienes el 3-fosfoglicerato, aquí hay una enzima, tienes el 3-fosfohidroxipiruvato, aquí hay otra enzima. Entonces quiere decir que si es lineal, el sustrato, enzima, el producto. El producto de este primer paso es el sustrato para el segundo paso, entonces vamos en una línea. Cíclica tiene entonces la acetilcoenzima A, y esto es el ciclo de Krebs. Entonces tú tienes una ruta que es cíclica, se da en forma cíclica y tú tienes que garantizar que vaya eso. ¿Cómo tú lo haces? Las células juegan con las concentraciones. En este caso particular, tú mantienes la concentración de oxalacetato baja para que tú tengas que volver a hacerlo. Y luego tú, ¿cómo mantienes este balance? Entonces la hidrólisis de esto, que es un tioéster, hace que este primer paso sea fuertemente exergónico y tú lo obligas a que vaya hacia acá porque esta constante ahí tú juegas con ambos parámetros. Y luego tienes en espiral, que en espiral lo que tú haces es que tú usas el mismo juego de enzimas una y otra vez para alargar o acortar la cadena. Aquí la estamos alargando, entonces es la síntesis de ácidos grasos y utiliza el mismo sistema, pero de otras reacciones que totalmente son lo opuesto de lo que tú utilizas en la síntesis, y eso se llama beta oxidación para poder acortar la cadena de ácidos grasos. Entonces, cuando tú ves la ruta metabólica, tú tienes el catabolismo convergente, arrancas de glucógeno, almidón y azúcar, sacarosa específicamente, y lo llevas a glucosa. Entonces, tú vas todo y todo converge a la formación de acetilcoenzima A. Entonces, aquí va una vía cíclica, que el ciclo de Krebs se conoce como una ruta anfibólica, funciona tanto como anabolismo como catabolismo, y tú tienes entonces que aquí tú puedes, entonces puede ser el anabolismo divergente, y a partir de este precursor, tú vas hacia distintos moléculas. Entonces, todo esto se ve a través de el ciclo de la vida. Nosotros, los seres humanos, hacemos un proceso que se llama respiración celular. Ese proceso de respiración celular, tú utilizas glucosa más oxígeno, el aceptor final de los electrones es el oxígeno, y este es el proceso que yo aplico. Entonces, yo lo que juego con las especies reactivas de oxígeno y las genero a través de procesos fotosensibilizados. ¿Para qué? Para incrementar el estrés oxidativo. Entonces, si tú haces y funciona todo bien en tu organismo, el oxígeno acepta los electrones y se forma CO2 y agua. Eso yo lo voy a explicar aquí a lo largo del curso, que el CO2 se forma en el ciclo de Krebs y la molécula agua tú la formas en la cadena transportadora de electrones. Entonces, a partir de ADP, información orgánica, este proceso se conoce como respiración y tú generas entonces ATP. En cambio, las plantas utilizan el dióxido de carbono y agua, la energía lumínica del sol, y ese proceso se conoce como fotosíntesis. Y a partir de esto, entonces tú generas entonces las moléculas, los azúcares que nosotros utilizamos, que es a la inversa. Entonces yo hice la maestría en fotosíntesis. Entonces aquí tú regulas este proceso de manera enzimática y otras cosas más, porque hay toda una transferencia de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos si hay un exceso de energía, tú puedes dañar el pigmento fotosintético. Entonces, ha evolucionado de tal manera que tienes un ciclo enzimático, se conoce el ciclo de las antófilas, tanto en las plantas superiores como en organismos más pequeños, y eso lo que hace es que ese ciclo enzimático, entonces, bota, por decirlo así, el exceso de energía que tú no vayas a utilizar para evitar que se dañe el pigmento fotosintético. Entonces, cuando tú lo vas a ver de esta manera, fríamente, tú dices, yo tengo el anabolismo. ¿Por qué no solamente agarrar CO2 y agua y de un solo paso hacer glucosa? Porque eso no sería viable. ¿Por qué no sería viable un solo paso? ¿Alguien tiene alguna idea?
No, por el consumo de energía de cada reacción. tiene que ver con la energía exactamente. ¿Quién me habló? Guevara. Sí. Si yo hago esta reacción en un solo paso, consume tanta energía, que no es productivo o eficiente para la célula. Entonces, las células son altamente eficientes, altamente económicas. ¿Qué quiere decir con eso? La célula solamente produce lo que necesita cuando lo necesita. Si yo lo hago en un solo paso, se consume demasiada energía. Pero si lo hago en múltiples pasos, entonces yo voy maximizando la energía que yo voy a requerir en múltiples pasos y regulo el proceso de manera más eficiente. Si yo llego hasta aquí y ya no necesito ir para arriba, yo puedo entonces girar sin problema alguno. Ahora, en el catabolismo es exactamente lo mismo. Si yo si yo hago el catabolismo en un solo paso, se va a liberar tanta energía, pero tanta energía, que la célula no la va a poder aprovechar. Entonces, ¿qué hace la célula? Lo hace en varios pasos y libera paquetes discretos de energía. Entonces, tú puedes aprovechar esta energía para hacer todos los procesos metabólicos que requiera la célula. Entonces, ¿cómo tú regulas todo esto? Se regula de distintos pasos. Una manera de regularlo enzimáticamente es inhibición por retroalimentación. ¿Te vieron algo de esto el semestre pasado? Creo que era cuando el producto de una reacción enzimática podía reaccionar con otra Exactamente. enzima. Y las enzimas Entonces, alostéricas creo que se. sí, entonces, ¿qué ocurre? Pero bueno, este producto que está aquí, entonces, él es un efector alostérico. Entonces, un efector alostérico quiere decir que él se une a un sitio distinto al sitio activo. En el sitio activo de la enzima hay dos sitios. Está el sitio de unión y está el sitio catalítico. El sitio de unión participa en la formación del complejo de enzima-sustrato y el sitio catalítico participa directamente en la catálisis enzimática o la transformación del sustrato a producto. En el sitio alostérico, este producto hipotético P viene cuando su concentración incrementa y la célula no lo necesita ya, entonces él viene y él regula o bloquea, no necesariamente el primer paso de la ruta metabólica, uno de los primeros pasos de la ruta metabólica, entonces lo que hace es que la bloquea y ya no sigue hacia acá adelante. Cuando la concentración de él disminuye, entonces hay un cambio conformacional, porque este es puro cambio conformacional. Cuando él va al sitio alostérico, induce un cambio conformacional y ese cambio conformacional ya no permite que ingrese. Es como, vea lo que usted tiene la mano abierta, le ponen una moneda y usted la cierra. Entonces ya ahí, perdón, ya ahí no pueden colocarle otra moneda. Entonces le dicen, te voy a cambiar esa moneda por $1. Si usted abre la mano, saca la moneda y le ponen el dólar, usted vuelve a cerrarlo. Entonces es así. Se considera el cambio conformacional, lo que tú haces es que tú bloqueas el acceso del sustrato al sitio activo. Entonces, cuando tú requieres nuevamente continuar, entonces se recibe el estímulo, entonces se hace otro cambio conformacional, sale el efector alostérico. ¿Ese efector alostérico es negativo o positivo? Eso por eso vamos a repasarlo. Tranquilos. Entonces, y ven, la otra manera es lo que se conoce como activación por corrección anticipada, que ahora uno de los primeros productos va hacia adelante y entonces él es un efector alostérico positivo, porque va a estimular que incremente la afinidad de esta enzima por el sustrato y vaya en esta dirección. Entonces acá es un efector alostérico negativo, porque él cuando llega acá lo que hace es que disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato. Otra manera de hacerlo, que se da mucho en los procesos de señalización celular, que funciona a través de cascadas de fosforilación. Eso es como que usted se para en la puerta de su cuarto y usted prende y apaga el switch de la luz rápidamente. Entonces, una proteína, este OH, usualmente serina, tronina y tirosina, son puntos de fosforilación. ¿Cómo se llaman las enzimas que catalizan la fosforilación
de proteínas utilizando ATP como donador de grupo fosfato. Todos tuvieron que verlo el semestre pasado. Sinasas. Sinasas, gracias. Son sinasas. Las sinasas catalizan la fosforilación de proteínas utilizando fosfato como grupo, el ATP como grupo fosfato. O sea, ¿cómo tú lo haces? Ahora, es serina, treonina y tirosina los puntos de fosforilación. Ojo, tú también puedes fosforilar la histidina. Aquí le vamos a enseñar que la histidina también se fosforila. ¿Por qué? Ahora, biológicamente hablando, cuando tú ves una proteína que se puede fosforilar, que ha sido fosforilada por una sinasa, hay el 70% de las veces cuando se fosforila una proteína es un residuo de serina, el 20% de las veces es un residuo de treonina y el 10% de las veces es un residuo de tirosina. ¿Por qué? Tengo que mantenerlo despierto porque estamos arrancando a las 7:55. Estoy aquí igual que usted, estoy tomando café y conversando con ustedes, explicándole todo esto. Así que vamos, muchachos, ¿por qué? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Bien. ¿Por qué en el sistema biológico, cuando las sinasas catalizan la fosforilación de proteínas, por qué el 70% de las veces cuando una proteína está fosforilada es en un residuo de serina, el 20% de las veces en un residuo de treonina y el 10% en un residuo de tirosina? Como químicos, ¿qué usted cree que contribuye a que se fosforile con mayor facilidad una serina? El impedimento estérico. Como la serina es más chica, se fosforila más fácilmente. Luego la treonina, hay una modificación en la posición del OH, y la tirosina tiene el anillo aromático. ¿Sí? Por eso es que usualmente tuve, pero ahí hay enzimas específicas que fosforilan a las tirosinas, a la serina y a la treonina. Entonces, pero el 70% de las veces usualmente cuando tú ves una proteína que está fosforilada es en un residuo de serina, porque él está más accesible. Entonces, ¿cómo se llama la proteína, las enzimas que le quitan el grupo fosfato a las proteínas que han sido fosforiladas? La fosfatasa. La fosfatasa. Entonces, la fosfatasa lo que hace es que hidrolizan aquí y eliminan el grupo fosfato. Entonces, usted tiene que todos estos procesos de fosforilación son rápidos. Participan en procesos de señalización celular y se dan rápidamente. Y tú puedes controlar. Entonces, tú tienes enzimas que son catalizadas, que son procesos metabólicos que son regulados. Esto se conoce como modificación covalente tipo reversible. Entonces, ¿qué hace cuando se coloca el grupo fosfato aquí? ¿Cómo tú regulas la actividad metabólica? Al colocar el grupo fosfato, ahora yo tengo cargas negativas que no tenía antes. Entonces, eso induce un cambio conformacional en la proteína. Pues yo tengo, para que tengan un ejemplo, si yo tengo aquí el OH y aquí hay un glutamato que tiene carga negativa. Entonces, ahora yo le pongo un fosfato que tiene carga negativa, entonces él va a tener repulsión con ese glutamato. Entonces, la proteína tiene que estabilizar esa carga negativa del fosfato que acaba de recibir. Entonces, eso es lo que hace que induce un cambio conformacional y la proteína lo que va a hacer es que va a alejar el grupo fosfato del glutamato y lo va a poner más cerca de otro grupo que tenga carga positiva para poder neutralizarla por interacción electrostática. Concepto para que lo vean. Entonces, es a través de cambios conformacionales. Entonces tú vas dando, esta es la fosforila y así tú vas catalizando todo el proceso. Entonces, nosotros vamos a ver en el curso, esta es la parte anabólica. Nosotros vamos a ver en el curso la parte anabólica y la parte catabólica. Nos hace bastante énfasis en el catabolismo y se ve las reacciones anabólicas también. Entonces nosotros vamos a ver de manera general todo este proceso que está en esta diapositiva.
Aquí está el anabolismo y aquí está el catabolismo. Nosotros vamos a, este es en el Horton. Nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con la glucosa. Arrancamos entonces con la glucólisis. Este paso hasta piruvato. Luego de aquí vamos a ir a ver cómo el piruvato es transformado en acetilcoenzima A. Aquí se genera el primer CO2. Luego aquí se generan los otros dos CO2. Cada glucosa, que son 6 átomos de carbono, genera 2 piruvatos, que son de 3 átomos de carbono. Entonces aquí genera 2 CO2 y aquí los otros 4 CO2. Y son los 6 CO2 que usted tiene en la reacción aquí. Eso que usted ve aquí. Entonces, de aquí... Profesor, una pregunta. Dígame. En la parte de la inhibición por retroalimentación, usted estaba hablando de que había unos sitios. Estaba el sitio catalítico, entonces no pude anotar esa partecita. Si podría explicar de nuevo. Ok, listo. Bien, y igual voy a hacer ahora el repaso de enzimas hoy y mañana y para que quedemos listos. Bien, cuando tú estás aquí y tú tienes la enzima, y vamos acá, vamos a ver si lo... Bien, esta que está aquí, vamos a buscar, no lo tengo acá, espérense. Pues le tengo la diapositiva que yo usualmente le doy en enzimas a mis estudiantes. Mecanismos enzimáticos. Esta es la que estoy buscando. Mira, este es un ejemplo clásico de una enzima, ¿verdad? Tú tienes subunidades catalíticas y subunidades reguladoras, ¿verdad? Entonces, este es el sustrato y este es el modulador. Entonces, dependiendo del texto que tú utilices, te van a hablar de modulador, de efector, muchas cosas. Pero tú tienes que ver que el concepto se llaman de manera global efectores. Entonces, cuando él se une, aquí está la parte catalítica. Entonces, aquí en las subunidades catalíticas está el sitio de unión y el sitio catalítico. Entonces, no necesariamente se une y no necesariamente están seguidos en la secuencia del polipéptido, pero sí están cercanos en el espacio. Me estoy explicando, porque acuérdense que la proteína se dobla, se pliega. Entonces tú tienes que en el sitio catalítico hay dos sitios. El sitio de unión lo que hace es que fija el sustrato. Al yo fijar el sustrato y participo en la formación del complejo de enzima sustrato, yo lo que estoy haciendo es que yo estoy colocando el sustrato próximo y bien orientado para que se lleve a cabo la catálisis enzimática. Próximo y bien orientado ¿a dónde? Al sitio catalítico. Para que entonces los aminoácidos o los residuos de aminoácidos, para ser específico, que participan en la catálisis enzimática, puedan entonces hacer su trabajo. Entonces, aquí cuando tú tienes el modulador y él se une al sitio de regulación, que es el sitio alostérico, lo que tú haces es que vea la forma aquí y la forma aquí. Cuando se une el modulador en este caso es un efector alostérico positivo. Si él es un efector alostérico positivo, lo que él hace es que él incrementa la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces, al unirse aquí, vea que aquí hubo un cambio conformacional. Que mire la forma que está aquí y ve la forma que está acá. Entonces, este cambio conformacional lo que hizo es que ahora ha facilitado de que el sustrato se pueda unir a la enzima. Y entonces este es el complejo enzima-sustrato, tiene el modulador o efector alostérico positivo, entonces aquí se da la catálisis enzimática. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Tú lo ves en procesos como estos. Cuando un proceso es no cooperativo, usted sabe que sigue una cinética de Michaelis y Menten. Cuando el proceso es cooperativo, tiene una curva sigmoidal. La curva sigmoidal simula lo que ustedes vieron en hemoglobina. Ustedes vieron en hemoglobina, cómo la curva tiene una transición desde alta afinidad a baja afinidad. Entonces, esa transición o procesos cooperativos son procesos abruptos
Quiere decir que aquí y acá. Entonces tú tienes que aquí, si esta es la velocidad máxima, entonces la cooperatividad lo que te denota a ti es que la enzima que estás viendo sufre regulación alostérica. Si una enzima sigue una hipérbola rectangular, no sufre regulación alostérica. Te la voy a enseñar aquí así. Eso se lo iba a explicar más adelante, pero aprovecho tu pregunta para ilustrarlo. Bien, este es un control heterolostérico de una enzima. ¿Vieron algo de esto el semestre pasado? En mucho detalle, poco detalle. Yo no recuerdo, así que no sé. Entonces, bien. Ahora, hay dos estados conformacionalmente hablando, tanto para la regulación enzimática como para las proteínas. Cuando tú estás hablando de la interacción de un ligando con un receptor. Me excuso con ustedes si salí de lo que estoy explicando para poder llegar acá, porque aprovecho la pregunta para poder ilustrarla, para cuando yo estoy hablando me gusta que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, hay dos estados conformacionalmente hablando. Está el estado R, que se conoce como el estado relajado o el estado de alta afinidad. Ustedes lo vieron con la hemoglobina. En la curva de asociación de la hemoglobina, cuando tú comparas la curva de asociación de la hemoglobina con la curva de asociación de la mioglobina, te das cuenta que la mioglobina tiene una hipérbola rectangular. Y la hemoglobina tiene una curva sigmoidal. La curva sigmoidal de la hemoglobina es porque la hemoglobina sufre regulación alostérica y la mioglobina no. La hemoglobina no es una enzima, pero se le conoce como enzima honoraria porque sufre regulación alostérica. Entre los efectores alostéricos ustedes tuvieron que haber visto el ion cloruro, el 2,3-fosfoglicerato, vieron el efecto de Bohr, varias cosas que afectan la transición o facilitan la transición de la forma oxi a la forma desoxi de la hemoglobina. Luego ustedes cuando fueron al concepto de enzimas, en enzimas ustedes tuvieron que haber visto distintos mecanismos de catálisis enzimática y los procesos que regulan a la actividad enzimática. Entonces, este es uno de esos procesos. Si el estado es relajado, vean que está aquí la punteada y el estado tenso. Entonces, el estado relajado es el estado de elevada afinidad de la enzima o la proteína, porque esto se aplica exactamente para proteínas que sufran regulación alostérica, cuando tú vas a ver del ligando receptor. Entonces, esta es la curva, esta es velocidad, este es sustrato, lo mismo que ustedes vieron. Sí, y aquí tenemos el estado relajado, el estado tenso, aquí tenemos en azul, sin inhibidor o activador. Aquí tenemos plus activator más activador y aquí tenemos plus inhibitor más inhibidor. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está la curva. Nosotros tenemos que, cuando venimos a los conceptos de regulación enzimática y regulación de interacciones proteicas, no tenemos que cambiar el switch que tenemos de manera normal. Porque nosotros, si tú me preguntas, se movió para acá, hay mayor afinidad porque el número es más elevado. Eso es falso. En regulación enzimática, entre menos yo necesito de algo, mayor afinidad. Es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando les explico esto. Es como cuando tú estás cortejando a alguien. Si tú demoras dos días, 3 días, si el número de teléfono, eso era en mi época, no sé cómo es ahora. Ahora todo es por Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Pero tú le preguntabas el número de teléfono directamente, tú demorabas 2, 3 días buscar el número de teléfono para poder llamarla, para poder conversar con ella, para después invitarla a salir. Entonces había una elevada afinidad. Pero si tú tienes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, no te da el número de teléfono, tienes que abandonar el proyecto porque no hay afinidad. Entonces es lo mismo que tienes que verlo acá. Si tú requieres mucha concentración de algo, eres menos afín. Pero si yo requiero menor concentración, hay mayor afinidad. Entonces, si yo estoy aquí en la curva de regulación enzimática y viene la pregunta que me hicieron, ahí viene un efector. En este caso, un efector alostérico negativo se une al sitio alostérico o sitio de regulación o las unidades regulatorias. Se induce el cambio conformacional y la curva se mueve hacia acá.
Entonces él es un efector alostérico negativo. Si yo estoy aquí parado en la curva, entonces ahora viene la corrección anticipada. Y viene la molécula pequeña, se une al sitio alostérico y la curva se mueve hacia acá. Entonces yo, ¿qué tengo aquí? Un efector alostérico positivo porque yo he disminuido, tú vienes aquí, yo he disminuido la necesidad de la cantidad de sustrato que requiero para la catálisis enzimática, entonces lo hago más afín. Esto es lo que uno ve siempre en regulación enzimática, las curvas, cómo se mueve. Y así mismo hace su organismo. Su organismo juega con los productos y los reactivos de distintos procesos metabólicos y tú bloqueas la ruta metabólica. ¿Eso contesta su pregunta? Sí, profesor. Perfecto. Estamos aquí. Bien. Bien, estamos acá. Ahora, otra manera en que las células regulan los procesos metabólicos, como les mencionaba, es que en las células eucariotas, estas vías metabólicas se dan en distintos compartimientos. Entonces, la compartimentalización te ayuda a minimizar la pérdida por difusión y te ayuda también a controlar la vía metabólica. Ejemplo de ello, la glucólisis se lleva a cabo en el citosol, que es un medio acuoso. Y en la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Uno de mis sitios de target para mis investigaciones es la mitocondria, porque aquí se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones. Entonces yo juego con los procesos metabólicos para inducir estrés oxidativo. Entonces yo lo que tengo que hacer es generar especies reactivas de oxígeno y yo tengo que descompensar el sistema antioxidante de las enzimas para evitar que pueda defenderse y pueda matar la célula tumoral. O sea, cada quien tiene su target específico. Entonces, en el citosol es un medio acuoso. Entonces, el primer paso de la glucólisis es colocar el grupo fosfato. Cuando la glucosa entra y sale de la célula por transportadores. Es un transportador de glucosa. Entonces, tú puedes entrar a la célula por transportadores o puedes entrar por difusión. La difusión facilita, pero para que tú entres por difusión, la molécula tiene ciertas características. Entonces tú juegas con el concepto en química medicinal tú juegas con el concepto de el log P, que es la distribución, el reparto, el coeficiente entre octano al agua. Entonces tú tienes que jugar con una molécula. Si la molécula es muy hidrofóbica, no va a ser soluble en el medio acuoso del sistema biológico, requiere transportadores. Entonces cuando en la industria farmacéutica tú en la formulación, tú haces una formulación con transportadores, con vesículas, con liposomas, y tú vas trabajando con eso. Entonces, yo por lo menos para mi aplicación utilizo el macrociclo, que incrementa la solubilidad. El complejo es mucho más soluble que la molécula sola, y también utilizo proteína, albúmina del ser humano, porque también hay un fármaco antitumoral que se llama Abraxane que usa nanopartículas de albúmina. La albúmina es la proteína más abundante en el plasma y tiene distintas funciones. Entonces tú no juegas con transportadores y la molécula es hidrofóbica. O sea, la industria farmacéutica lo que hace, que entonces todo esto que yo le acabo de enseñar de cómo se une, entonces tú haces lo mismo que yo le enseñé, el ITC, todo eso, y tú calculas la asociación a la albúmina. Cuando la molécula es muy hidrofóbica, tú calculas la probabilidad de cómo se va a unir a la albúmina para ser transportada al target terapéutico. Y se hace todo lo que yo le acabo de enseñar, se hace todos esos experimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando entra la glucosa al medio acuoso del citosol para que se lleve la glucólisis, ¿cómo la célula hace para comprometer a la glucosa que vaya a la glucólisis? La fosforila. O sea, al poner el grupo fosfato, yo estoy poniendo muchas cargas negativas. Entonces yo la he atrapado dentro de la célula. Ya no se puede ir por difusión y tampoco va a ser afín al transportador. Entonces yo la comprometo a que tenga que ir a la glucólisis. Cuando la quiero exportar fuera de la célula, entonces yo la pongo la actividad fosfatasa y le quito
le quito el grupo fosfato y la puedo exportar. Entonces, por eso la célula es súper interesante. Entonces, en el citosol se lleva a cabo la glucólisis, la vía la petosa de fosfato, la biosíntesis de ácidos grasos. En la mitocondria, el ciclo ácido cítrico, la cantidad de electrones. El núcleo se lleva a cabo, nosotros lo veremos a final del semestre, la replicación, la transcripción y el procesamiento de ARN. Los peroxisomas también son interesantes. El aparato de Golgi también, que para el procesamiento post-traducción. Así que hay todos los compartimentos, se llevan distintas cosas. Entonces, hay muchas maneras en las que tú puedes estudiar el metabolismo. Muchísimas maneras. Entonces, Franz Knupp, lo voy a dejar de tarea para que vean este experimento en 1904. Él utilizó marcaje con isótopos para poder estudiar la beta-oxidación. Entonces, y eso es una manera que se utiliza todavía para tú poder seguir un metabolito e identificarlo en una ruta metabólica. O sea, por lo menos en este caso en particular, tú marcas la glucosa, el carbono 13, y tú tienes el glucógeno aquí, el carbono C1. Y tú ves entonces que cuando entra la glucosa tú ves los dos anómeros, y luego tú ves entonces que a medida que pasa el tiempo, estás viendo el mismo tejido, tú ves que estos dos anómeros van disminuyendo y se mantiene el carbono 1 del glucógeno. Entonces tú puedes verlo de manera experimental. El macrociclo que yo estudio, un profesor, Anthony Day, que es el que tiene la patente del macrociclo, lo conocí en Praga. Él y el profesor Kim Moon Kim, que es de Corea, los dos tienen la patente porque los dos llegaron al macrociclo de manera independiente. Entonces, él hizo un estudio muy bonito en el que él preparó el macrociclo y lo marcó radioactivamente. Entonces, él lo administró en ratones y él siguió, porque para que tú puedas ponerlo en una formulación farmacéutica, tienes que decir cómo se excreta. Entonces, él siguió en el sistema, por todo lo que es el experimento de metabolómica, qué pasaba con el macrociclo. El macrociclo sale, porque no tenemos una enzima que degrade eso. Otra manera de verlo es por lo menos que yo bloqueo alguna enzima en específico y yo veo si se acumula o disminuye un metabolito y yo puedo saber entonces si esa es una enzima clave o no. Lo otro que se utiliza muchísimo es que tú veas todo el sistema, desde el genotipo al fenotipo. El genotipo a nivel genético, que tú tienes el ADN, luego tú vas a ver qué ocurre con el ARN mensajero, luego en la enzima, que esto es lo que llaman el proteoma. Luego tú haces lo que es el metaboloma y tú ves que tú sabes los metabolitos cómo se genera. Y tú puedes entonces hacer todo eso. La gente lo que hace es que hace modificaciones a nivel genético y tú puedes ver cómo eso afecta al metabolismo. Entonces hay muchísimas maneras de estudiarlo. Entonces usted dirá, bueno, ¿y para qué estudiamos el metabolismo? ¿Qué ganamos nosotros con estar sentado un semestre aquí? El metabolismo se estudia por aspectos nutricionales, para estudiar reacciones de catabolismo, reacciones de anabolismo, y principalmente se estudia por la generación de energía. Los nutricionistas, nosotros le damos por lo menos en educación física, nosotros le damos 2 cursos de bioquímica, que se llaman química aplicada. El primero es estructural, un poquitito de estructura, y el segundo son aspectos nutricionales para que ellos entiendan cómo cuando tú eres un atleta de alto rendimiento, cómo lo que tú consumes te permite generar mayor energía. Ustedes se acuerdan cuando usted es tan jovencito. La selección de Panamá no tenía nutricionista antes. A medida que la selección fue mejorando en condiciones, el patrocinio, la plata para la selección, usted ve que a ellos los concentran. Y una vez le hicieron una entrevista, no me acuerdo cuál de ellos, dice que ellos consumen mucho carbohidratos antes del partido. Tú consumes carbohidratos de rápida asimilación, de asimilación intermedia, de asimilación lenta, y la dieta se la balancean porque tú necesitas tener glucógeno almacenado para tu alto rendimiento, así como las atletas que corren los 100 metros planos. Entonces tú tienes que tener mucha energía para ese despegue. Entonces tú juegas con eso. Previo a una competencia, tú tienes que tener una dieta que te garantice que tenga la energía suficiente para el rendimiento que tú requieras. Entonces, cuando tú vas a ver el porcentaje de ingesta en una dieta normal, tú debes ser de 45 al 65% de carbohidratos, exceptuando Panamá. Nosotros los panameños almorzamos triple carbohidrato: arroz blanco, espagueti, ensalada de papa. Ese es el almuerzo típico en una fonda.
Y nos ponemos bravos cuando no nos dan esas tres cosas juntas. Más la presa, más queremos la presa y queremos plátano maduro y queremos aguacate en el plato. También nosotros somos los únicos en Centroamérica que no comemos arroz para desayunar. Porque en Colombia lo comen, el vecino al lado del sur, lo llaman recalentado. Eso se come el domingo en la mañana. Y en Costa Rica lo llaman gallo pinto, que se desayuna en la mañana el arroz. Nosotros no comemos, pues somos los únicos en Centroamérica y los vecinos aquí que desayunamos un montón de frituras. Le metemos carimañola, hojalda, empanada, que se me queda por ahí, patacones. Entonces, eso está aquí en los lípidos o grasas. Porque hay lípidos visibles y lípidos invisibles en la dieta. Entonces, tú tienes del 20 al 35% tiene que ser lípido grasa y de un día a un 25% tiene que ser proteína. Entonces, esta es tu ingesta diaria, de acuerdo a los estudios nutricionales, cómo tú debes comer. Carbohidratos principalmente porque son nuestra principal fuente de energía. Los lípidos que tú consumes, entonces ellos te ayudan, tú los almacenas en forma de trigliceroles, cuando lo requieras, y las proteínas, para tú los tienes que degradar para poder entonces que tú las puedas asimilar. Entonces los carbohidratos equivalen a 4 kilocalorías por cada gramo. O sea, quiere decir que cada gramo que usted consume de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. Cada gramo que usted consume de proteína equivale a 4 kilocalorías. Y los lípidos o grasas, cada gramo equivale a 9 kilocalorías. Entonces, este equivale a más kilocalorías que los anteriores porque este está menos oxidado. ¿Qué quiere decir con eso? De menor contenido de oxígeno. Porque usted ve que los ácidos grasos son cadenas largas y luego tienen la cabeza hidrofílica. Si más o menos una libra de grasa corporal es aproximadamente 3.500 kilocalorías. Entonces, cuando viene el verano, ante la pandemia, todo el mundo, usted veía que había un boom en los gimnasios en septiembre. Porque la gente se metía al gym en septiembre, octubre, noviembre y diciembre para poder salir el verano, enero y febrero y marzo. Para poder quemar la grasa o el exceso de grasa. Entonces, también, por lo menos, hay pastillas que se consumían, como lo llamaban, tipo suplemento dietético para disminuir la grasa. ¿Y qué hace esas pastillas para quemar grasa? Desacopla la cadena transportadora de electrones. Si yo la desacoplo, yo le mando un mensaje al organismo que le hace falta energía. Entonces el organismo viene y quema el azúcar libre, luego quema el glucógeno y luego quema las grasas. Entonces, todo lo que tú almacenas como se lo vas quemando. Entonces tú vas quemando la grasa para poder bajar de peso. Y eso también es peligroso. Entonces, uno lo ve de manera metabólica sencillo. Una hamburguesa, la típica hamburguesa que uno come, una queso hamburguesa, que tú tienes que esa misma hamburguesa tiene proteína, carbohidrato y grasa. Entonces, el pan, el carbohidrato, la carne tiene proteína y grasa aquí. Entonces, las proteínas que tú consumes, el carbohidrato, tú lo descompones a glucosa, la proteína aminoácidos y las grasas, tú las descompones en glicerol y en ácidos grasos. Entonces el glicerol, precursor para el piruvato, y los ácidos grasos, precursor para la acetilcoenzimada. O sea, tú tienes los aminoácidos que tú puedes ser aminoácidos, puede ser glucogénico o cetogénico. Eso ustedes tuvieron que haberlo visto el semestre pasado, que cuando tú clasificas los aminoácidos, tú lo clasificas en esenciales y no esenciales, pero también lo puedes clasificar en función del metabolismo. Si es glucogénico, entonces él es un precursor para llevarlo hacia la glucosa, si es cetogénico, un precursor para llevarlo hacia cuerpos cetónicos y por ende acetilcoenzimada. Entonces tú tienes, entonces que los aminoácidos, entonces tú puedes, entonces aquí acetilcoenzimada y tú puedes inyectarlo directamente al ciclo ácido cítrico. De ahí va la cadena transportadora de electrones y tú generas ATP y agua. Entonces, ustedes, lo primero que ustedes van a hacer como experimento digestión gástrica y pancreática. Entonces, eso usted lo hace porque cuando usted come, usted no puede agarrar el pedazo de carne y usted no lo va a utilizar así, usted tiene que degradarlo hacia sus monómeros para que usted pueda asimilar esos monómeros para poder utilizarlos. Tiene que hacerlos biodisponibles. Entonces usted va a hacer ese estudio. Entonces usted tiene varias enzimas que se encargan de eso. Entonces tienes enzimas, si son proteasas, ellas degradan, entonces proteínas, si son glicosidasas, ellas degradan carbohidratos, y si son lipasas, degradan lípidos. Así que esto se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Este
y para que lo vean hacia acá. Aquí está todo para que le pueda servir. Este es de la perspectiva nutricional. Ahí le va a aparecer el nombre de la enzima y qué es lo que degrada, para que lo tengan ahí. Al igual que esto que está al final. Pues voy a brincar encima. Todo esto que está aquí lo vamos a ver en el semestre. Y esto es de perspectiva nutricional para que lo tengan ahí. Bien, entonces al final, todo lo que usted consume, está interconectado en cómo usted lo va a utilizar. Entonces, ¿cómo usted regula la ruta metabólica? El carbohidrato para piruvato. Si hay uno necesita energía para ir hacia acá, entonces tú lo almacenas. Entonces tú vas en la ruta inversa, lo almacenas como glucosa. Y tú vas a generar glucógeno. Y el glucógeno tú lo almacenas, pero tu almacenaje de glucógeno es limitado. Entonces, cuando tú terminas con el glucógeno, entonces eso se va y se almacena entonces como grasa, como proteína, y ahí es donde tú tienes entonces todo ese proceso. Pero tú tienes que consumir para poder regenerar todo esto, nutrientes que uno va consumiendo. Bien, entonces eso se lo dejo ahí, me queda todavía tiempo para comenzar. Vamos entonces, ¿dónde que estoy? Aquí. Vamos a repasarle esto, que sí me interesa. Bien, ustedes vieron el semestre pasado que las enzimas son proteínas que pueden acelerar reacciones bioquímicas en factores de 10 a la 5, 10 a la 17. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque eso es mucho mayor que los catalizadores químicos normales que usted estudia. Entonces, ¿cuál es la definición de un catalizador? ¿Qué es un catalizador? Aquel que acelera la reacción. Es algo que acelera la velocidad de la reacción, pero sin participar en ella. Porque se regenera. Esa es la parte que le faltó decir. Entonces, eso es importante. Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, ellos aceleran la velocidad de reacción de 10 a la 5, 10 a la 17. Entonces, las enzimas pueden ser extremadamente específicas en términos de sustrato y producto en función de qué. Si tú pones en un vaso químico varios sustratos y pones una enzima, la enzima tiene que discriminar entre todos esos sustratos. Entonces ahí viene la especificidad de la enzima. Entonces tú tienes la Km, que ustedes ya la vieron, que es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces tú tienes una enzima tiene un único sustrato o unos cuantos sustratos. Entonces las enzimas catalizan reacciones bajo condiciones moderadas. ¿Por qué? Porque tiene que ser usualmente pH 7,4 y la temperatura 37 grados Celsius, pero dependiendo de si está en el estómago ya el pH es 7,4. Entonces, dependiendo también de en qué parte del cuerpo esté, así mismo va a jugar el pH. Y la actividad catalítica de muchas enzimas puede ser regulada por efectores alostéricos, que es lo que conversamos. Entonces, ustedes vieron esto, que todas las enzimas, o casi todas las enzimas, por decirlo así bien correctamente, son proteínas. Porque hay ARN con actividad catalítica. Son termosensibles. ¿Por qué? Porque son proteínas. Por encima de cierta temperatura se desnaturaliza la proteína. Son hidrosolubles, sí, porque si no usted fuese un agregado de proteínas. Pueden ser precipitadas por reactivos que precipitan proteínas. Tú puedes utilizar todos los reactivos para precipitar. Lo mismo que tú usas para precipitar proteínas, lo puedes utilizar con la enzima. Y contienen aproximadamente 16% de su peso como nitrógeno, porque ese producto es el enlace peptídico. Estamos hablando del nitrógeno del enlace amida. ¿Cómo se clasifican? Ustedes lo vieron el semestre pasado también. Al inicio eran nombres caprichosos. Pepsina, tripsina, quimotripsina. Y esto todavía se mantienen estos nombres, aunque usted puede buscar el nombre científico, el nombre que le dio la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Pero estos son los nombres que usualmente usted mantiene. También está de la otra manera, como esto no decía el tipo de actividad, luego cambiaron a decir que vamos a agregar el sufijo asa en función de la reacción que catalizan o el sustrato sobre el cual actúa, y generó el nombre de lactasa, que es su sustrato es la lactosa. Entonces, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, dan sus siglas en inglés, utiliza un sistema de nomenclatura que comienza con la palabra EC. Y esto es de Enzyme Classification Number. O sea, tiene 4 dígitos. El primer dígito representa la clase, el segundo dígito la subclase, el tercer dígito la subclase o subgrupo. Y aquí tú vas dando la especificidad sobre quién está reaccionando. Y el cuarto dígito es el número de la enzima en particular en esa lista.
Entonces, ustedes vieron esto, cómo se clasifican las enzimas. Las oxidorreductasas, que ellas participan en la transferencia de hidrógeno o de oxígeno. Lactato deshidrogenasa, un ejemplo. Las transferasas, transferencia de grupos diferentes del hidrógeno. Las hidrolasas, ruptura de enlace con adición de agua, ejemplo la tripsina. Las liasas, ruptura sin adición de agua. La aldolasa, que la vamos a ver, casi todas estas enzimas las vamos a ver nosotros aquí. Isomerasas, transferencia intramolecular, ejemplo la tirosina fosfato isomerasa. Y las ligasas, que es la condición de dos moléculas, pero es dependiente de ATP. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque las reacciones en bioquímica usualmente las han clasificado en 4 categorías. Reacción de transferencia de grupos, oxidación y reducción, eliminación, isomerizaciones y rearreglos, y las reacciones que hacen o rompen enlaces carbono-carbono. Entonces, eso para que lo tengan ahí, esa clasificación la postuló Christopher Walsh. Entonces, un ejemplo clásico de las enzimas, esta es la que yo llamo la enzima de los viernes. Esta es la alcohol deshidrogenasa o deshidrogenasa alcohólica. Entonces, esta es la encargada de metabolizar el etanol. Entonces, su nombre común es este, alcohol deshidrogenasa. Su nombre, de acuerdo a la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, es alcohol NAT oxidorreductasa. Entonces, su número es S1, es un 1, porque es una oxidorreductasa, así que es el número 1. Y su último número, que está aquí, es porque es la primera en la lista. Fue la primera que se describió. Esta imagen es del Horton. Esto es del 2006. Y te dice cómo están al 2006 el volumen de las enzimas que habían sido descritas. Entonces te dice que mayormente se ven son las oxidorreductasas. Y aquí las hidrolasas, que son las que más se han visto y se han descrito. Entonces, esto ya ustedes lo vieron, que fue lo que conversamos, los diagramas de energía libre, que tú estás aquí en el delta G, el sustrato y el producto. Entonces este es el estado de transición y de aquí a aquí es la energía de activación. Y lo que hace la enzima realmente es que ella disminuye la energía de activación a través de su unión preferencial al estado de transición. Y al disminuir la energía de activación lo que hace es que acelera la velocidad de la reacción. Puede haber una reacción con múltiples pasos, entonces tú tienes un intermediario. Mi pregunta capciosa: ¿cuál es la diferencia entre un intermediario y el estado de transición? El estado de transición sería el proceso donde se están dando las rupturas y formaciones de los enlaces, pero el intermediario es el producto de eso. Exactamente, muy bien. Y el intermediario se puede aislar, se puede identificar, pero el estado de transición no. Son procesos muy rápidos. Tú puedes teorizar el estado de transición, pero no lo puedes aislar. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica con todos estos conceptos que están viendo ustedes de bioquímica? Van y le dicen a un químico: yo necesito una molécula que pueda bloquearme a esta enzima. Entonces el químico se sienta y ve la enzima, busca en la base de datos de proteínas la enzima, ve el sitio activo de la enzima, ve el sustrato de la enzima, ve lo que se ha publicado en la literatura científica sobre la enzima, y entonces el químico diseña, con sus conceptos de bioquímica y de química orgánica, diseña una molécula orgánica o un fármaco potencial candidato a fármaco que sea análogo al estado de transición. Porque si la patología está en esa enzima, si yo diseño un fármaco que sea análogo al estado de transición, la enzima se va a unir preferencialmente al fármaco y yo voy a poder tratar la patología.
Y eso tiene que, entonces tú puedes entonces ver los intermediarios y tú vas para atrás. Tú ves el intermediario que se aisló, tú ves el intermediario que se genera y tú vas jugando con la estructura. Tú tomas el sustrato, el producto final, el intermediario y tú juegas con la estructura y tú incrementas la afinidad. Y lo haces análogo. Entonces, también tú puedes hacerlo a partir del sustrato. Tú lo que haces es que tú diseñas el fármaco de tal manera que tú maximices las interacciones débiles no covalentes. O sea, tú hagas más puentes de hidrógeno, más interacciones hidrofóbicas, dependiendo de cómo sea el sitio activo de la enzima. Y tú juegas para que se una con mayor fuerza a tu fármaco que al sustrato y tú puedes también tratar la patología. Entonces, la cinética enzimática, que era lo que conversábamos, esta es una hipérbola rectangular. Esto que está aquí es la KM es en unidades de concentración. La KM es la constante de Michaelis-Menten, o también conocida como la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí está la velocidad máxima y aquí la KM es igual a 1/2 de la velocidad máxima. Entonces todo esto ustedes lo vieron el semestre pasado, así que vamos a pasar por aquí. Entonces esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Cualquiera de las dos es la ecuación, pero la que usamos nosotros solamente es esta. Velocidad inicial es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato entre la Km más la concentración del sustrato. Y como antes era muy difícil estudiar la cinética enzimática así, porque esto es una hipérbola rectangular. Estamos hablando que Michaelis-Menten postularon esto en 1913, luego Briggs y Haldane en el 25 asumieron el estado estacionario. Estamos hablando de que en esa época ni por ahí la computadora, ni por ahí un sistema que te pudiera permitir graficar. Por lo menos ahora hay software como Origin, lo puedes hacer con Origin. Yo lo he hecho con Kaleidograph y también lo he hecho con Scientist, que son dos software. Con Kaleidograph tú puedes hacer la gráfica así y tú a partir de la gráfica así, que tú puedes sacar todos tus parámetros cinéticos. Y es mucho mejor hacerlo así que linealizarlo. Cuando tú linealizas, tú propagas el error de manera estadística. Entonces, pero esto todavía yo lo he visto en paper, lo vi el mes pasado, lo vi en un paper que estaba viendo, igual se hace así y lo aceptan. Pero ya los editoriales prefieren que tú hagas la hipérbola rectangular y utilices algún software, ya sea Scientist o Kaleidograph, y tú puedas sacar entonces la información directamente de la hipérbola rectangular. Y eso ocurre cuando la enzima no sufre regulación alostérica. Pues si sufre regulación alostérica, entonces la enzima ya no se comporta tipo Michaelis-Menten, sino que tiene una curva sigmoidal. Entonces, aquí lo que hicieron fue Lineweaver y hicieron el doble recíproco y tú linealizas. Entonces tú pones uno entre el sustrato y uno entre la velocidad y cuando tú lo graficas, tú sacas los parámetros cinéticos. La pendiente de la curva es igual a la Km entre la velocidad máxima. Tú tienes entonces que aquí es 1 entre velocidad máxima y aquí es menos 1 entre Km. Pero la Km como unidad de concentración te puede dar negativo. Entonces tú tomando la pendiente, tienes Km velocidad máxima, tú utilizas cualquiera de estos, cualquiera de los valores de tu tabla y tú sacas el intercepto. Y tú puedes sacar también aquí el intercepto, aquí, sacar el intercepto, tienes la pendiente de esto, sacar el intercepto, que es la B. 1 entre la B te va a la velocidad máxima, la metes aquí y despegas y tienes la KM. Y ya tengo la velocidad máxima y la KM, que son los parámetros que tú estás buscando. Otra manera de poder expresarlo es la gráfica de Eddie-Hofstee, que es una manera diferente. Aquí tú graficas velocidad entre constante de sustrato y tienes los parámetros. Aquí la pendiente es negativa. Entonces tú sabes también, ustedes vieron también esto, que las reacciones pueden ser múltiples pasos, pero lo importante es que usted sepa que cuando se habla aquí de esta constante catalítica, que estás viendo, toma en consideración todos estos valores de K. Entonces, las enzimas incrementan o aceleran la velocidad de reacciones en distintos valores. Una que se estudia muchísimo es la anhidrasa carbónica. Hay un review muy bonito que se utiliza para hablar todos los aspectos de química biofísica de la actividad enzimática. Entonces, esa la acelera en un 10 a la 7. Pero para nosotros, por lo menos, lo que nos interesa ver bastante es esto, que es el número de recambio o la constante catalítica, que es la cantidad de sustrato que es transformado a producto por enzima, por sitio activo de la enzima por segundo. Y eso se conoce como la constante catalítica. La catalasa descompone el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno
Es una especie reactiva de oxígeno, pero es mucho más estable que las especies radicalarias, es mucho más estable que el radical ario superóxido, que el oxígeno singulete, que el radical hidroxilo, que son, entonces, ella es mucho más estable y menos reactiva, pero como es mucho más estable se puede difundir por más tiempo. Entonces, el peróxido también funciona como mensajero en el proceso de señalización. Entonces, la catalasa descompone esto. 40 millones de moléculas por segundo por sitio activo de la enzima. Así que eso es súper importante. Otra manera, tú lo ves entonces la KM, que es lo que le explicaba, que es la constante de especificidad de la enzima por el sustrato. Nosotros vamos a ver aquí la exocinasa. Que hay dos isoformas que usualmente vemos, la exocinasa y la glucosinasa. Una en el cerebro y la otra en el hígado. Entonces utiliza ATP como cosustrato. Pero como es una exocinasa, ya aquí me dijo la señorita que las cinasas son las enzimas que catalizan la transferencia de grupo fosfato utilizando ATP como unidad de grupo fosfato. Y si es una exo, es con las exosas. Entonces la glucosa y la fructosa ambas son exosas. Eso quiere decir que la exocinasa las reconoce a ambas. Por eso le decía que las enzimas pueden tener un solo sustrato o unos cuantos sustratos. Entonces vean la KM, esto está en milimolar. Ve que aquí está 1.5 y 0.05. Entonces, ¿cuál de estas dos tiene mayor afinidad? La glucosa, porque vean que el valor es 0.05. Entonces, la exocinasa es mucho más afín por la glucosa que por la fructosa. Entonces, si tú lo pones en un vaso químico, pones estos dos y pones la exocinasa, ella va a reconocer y reaccionar más rápidamente con la glucosa que con la fructosa, porque es mucho más afín. Es lo que les explicaba a ustedes de esto. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces estamos hablando que aquí una es 0.05 aquí, la otra 1.5. O sea, entre menos tú requieras del sustrato, menos concentración, mayor afinidad. Entonces, eso te permite a ti, y como el cosustrato es ATP, entonces, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos glucólisis. Entonces, él reconoce la glucosa por encima de la fructosa, y entonces aquí hay un cambio conformacional, y la exocinasa arropa a estas dos para ponerlas cercanas, de tal manera que la transferencia del fosfato de esta ATP a esta glucosa sea favorable, porque si no hace eso, no excluye la molécula del agua y un fosfato puede ir al agua, y es un proceso que consume energía y lo que hace que la célula no sea eficiente. Entonces tú estás arropándola para secuestrarla del agua y favorecer que se dé la transferencia del fosfato de aquí a la glucosa. Entonces lo otro que tú utilizas para comparar, como quien dice, libra por libra una enzima con otra enzima, es la eficiencia catalítica, que aquí tú utilizas la constante catalítica entre la KM y te permite ver los valores directamente. Mira la constante catalítica, mira la KM y tú vienes aquí y ves la eficiencia catalítica. Si es 10 a la 8 o 10 a la 9, eso es lo que decimos que la reacción está controlada por difusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú ves la enzima con esa valor, tú dices que es una enzima perfecta. Eso quiere decir que cada vez que la enzima se encuentre con el sustrato, lo va a transformar en producto. Está controlada por difusión el proceso. Y tú lo ves con la eficiencia catalítica. Entonces, lo otro también es que tú puedes tener varios aminoácidos. Por ejemplo, aquí está la glicina, norvalina, norlucina y fenilalanina. Está su cadena lateral y está la eficiencia catalítica. Y usted ve que la quimotripsina, te lo vieron en el semestre pasado, es una proteasa cuyo sustrato son los aminoácidos de carácter aromático. Entonces usted ve que aquí es 10 a la 5. Si tuvieran todos estos aminoácidos en un vaso químico y tú adicionas la quimotripsina, ella va a reaccionar más rápido con la fenilalanina y va a discriminar a los otros. Y así es como hacen en tu organismo. Las enzimas tienen que tener la capacidad de poder discriminar con el resto de los sustratos disponibles. Ustedes hicieron los experimentos clásicos que se hace. Usted ve la dependencia en el pH. Usted sabe que yo hice la maestría en fotosíntesis con el ciclo enzimático de la xantófila y uno aprende a los golpes que aquí, por muy poquito, aquí hay actividad enzimática. Aquí hay actividad enzimática. Este es el pH óptimo.
Se quiere decir que aquí donde hay mayor actividad catalítica, pero aquí también hay. Entonces, este tipo de gráfico tú lo ves para pH, pero también lo ves para temperatura. Y tú aquí abajo hay actividad y aquí abajo hay actividad. Y la actividad óptima era aquí. Yo tenía que trabajar en un cooler con hielo para mantener la reacción entre 0 y 4 grados. Porque si subía de 4 grados, se transformaba. Y yo tuve que entonces, inhibir el proceso metabólico adicionando cadmio, porque era una enzima que tenía gran cantidad de grupos sulfidrilos. Entonces, al pH que yo trabajaba, me permitía entonces que el cadmio interaccionara con el sulfidrilo y yo evitara entonces la conversión hacia la otra dirección. Entonces, tenía que jugar con el pH y con la temperatura. Por eso le digo que uno aprende con los golpes. Entonces, por eso cuando usted diga, no piense que aquí no hay actividad, aquí hay actividad, pero no es actividad óptima. Pero igual si estás estudiando un proceso metabólico o estás viendo una reacción enzimática, aquí vas a tener reacción. Solo que tienes al pH óptimo. Entonces, en bioquímica solamente se hace este experimento de cinética enzimática, se hace mucho se hace con la invertasa. Entonces también está lo que se habla de las reacciones de bisustrato, que están catalizadas por enzimas. Tú tienes por lo menos la tripsina, el alcohol de deshidrogenasa. Entonces tú que tienes que en este sistema en particular, la reacción de bisustrato tú puedes tenerla de dos maneras. Una unión secuencial, que esta puede ser aleatoria o ordenada. Si es aleatoria, quiere decir que ya sea el primer sustrato o el segundo sustrato se une, no importa cuál se una, y luego se une el otro. Y si es ordenada, primero tiene que unirse el primer sustrato para que se una el segundo sustrato. Y cuando se une el primer sustrato, eso induce un cambio conformacional para que facilite el que se una el segundo sustrato. Y esta es la reacción que son tipo ping-pong. Entra el primer sustrato, sale el primer producto. Y el primer producto se libera. Entonces, entra el segundo sustrato y sale el segundo producto. Y tú la puedes ver gráficamente así. Esta es la enzima y esto es de manera aleatoria. Está la enzima, cualquiera de los dos se puede unir. Pero cuando se une a uno de estos, entonces hay un cambio conformacional y se pega al otro y forma un complejo ternal. Y después se generan los dos productos. Si es ordenada, se une el primer sustrato, tienes el complejo enzima-sustrato, hay un cambio conformacional, se une el segundo sustrato y luego se van los productos. Si es mecanismo tipo ping-pong, no se forma un complejo ternario. Entonces tú tienes el primer sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, tienes el complejo enzima-producto, se libera el producto. Luego está la enzima activada, se genera el segundo sustrato entra, se genera el complejo enzima-sustrato y luego se genera el segundo producto. Y tú lo puedes ver con la gráfica. Este es un indicativo de la formación de un complejo ternario y aquí tú lo ves que no se forma un complejo ternario. Entonces son cosas como esa que uno puede ver. Bien. Entonces, me queda 5 minutitos. Entonces, esto lo estoy repasando para que estemos claros cuando yo lo esté hablando. Entonces, cuando tú hablas de inhibición enzimática, hay dos tipos de inhibición, la reversible y la irreversible. La reversible hay tres, competitiva, esta que se llama mixta o no competitiva, y la acompetitiva. Entonces, y la irreversible es a través de la formación de enlaces covalentes. O sea, cuando se forman enlaces covalentes, entonces se mata la enzima y no puede seguir. Se utiliza mucho esto para procesos en tratamiento de problemas de dolor. Con la ciclooxigenasa se forma un enlace covalente para inhibir el dolor. Entonces tienes que volver a sintetizar la enzima. La inhibición competitiva, tú la puedes ver gráficamente. Entonces la inhibición competitiva, el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio de unión en la enzima. Entonces, si se une el sustrato, no se puede unir el inhibidor. Y si se une el inhibidor, no se puede unir el sustrato. Sé cómo tú juegas con esto. Si se une el inhibidor, yo incremento la concentración del sustrato para sacarlo. Entonces, entonces la competitiva se une a la enzima libre del inhibidor. Se forma entonces el complejo enzima-inhibidor. ¿Cómo es la cinética que usted ve? Es la que aparece así. O sea, aquí tienes los cambios. Entonces, esto es todo, o bien esto que está aquí. Esto se conoce como la Km aparente y la velocidad máxima aparente cuando tú estás hablando del tratamiento con inhibición. Entonces, la constante inhibición es una constante asociación, que es lo que yo le presenté en el ejemplo de investigación. Entonces, esto es una K-off entre una K-on. ¿Qué quiere decir? La velocidad con la que se libera entre la velocidad con la que se une. Y eso te da esa constante, porque es un proceso reversible.
Entonces, ¿qué tú ves aquí? Si lo vemos en la gráfica tipo Michaelis y Menten, usted ve que sin inhibidor está aquí y con inhibidor está acá. Entonces, usted ve que la velocidad máxima es la misma, lo que cambia es la Km aparente. Entonces, tú ves entonces que la Km aparente es mayor que la Km. ¿Y mayor que numéricamente? Tú ves que se corre la gráfica para acá. Al correrse la gráfica para acá, ¿hay mayor afinidad o menor afinidad por el sustrato? Si se corre hacia la izquierda, A la derecha, a la derecha hay menos afinidad. menor afinidad. Por eso exactamente le estoy repasando esto para que hay menor afinidad. Entonces, esta es la gráfica normal que usted ve. Pues si usted la hace en la Weber, se ve así, como la velocidad máxima es la misma, ellos cruzan en el mismo punto del intercepto. Y entonces tú ves que esta es la Km aparente, se ve que es mayor. Y aquí tenemos la Km normal sin inhibidor. Y así es como uno lo ve cuando le mete a los cálculos, realmente hay que calcular el parámetro alfa y un montón de otras cosas. Pero nosotros solamente le enseñamos la manera sencillita de verlo así, no con todos los otros parámetros que hay que tomar en consideración cuando tú realmente haces un experimento de inhibición enzimática. Entonces, la aplicación de esto, mire por lo menos, aquí está el sustrato de la ribonucleasa y aquí está un agente competidor. Entonces, para que el inhibidor y el sustrato se compitan por el mismo sitio de unión, tiene que haber una similitud estructural entre, entre el inhibidor y el sustrato. Entonces, ¿tú qué haces? Como es una ribonucleasa, ella va a hidrolizar un enlace. Entonces, aquí hay oxígeno, el sustrato normal. Este es el enlace que se rompe. Si yo le pongo un CH2 en vez del oxígeno, entonces la enzima no va a poder romper este enlace. Pero todo lo demás es igual. Entonces, ellos van a competir por el mismo sitio activo, mismo sitio de unión, disculpe, dentro del sitio activo, se va a unir este y lo que va a hacer al final es que la enzima no lo va a poder hidrolizar. Y eso se utiliza, por ejemplo, en el desarrollo de fármacos para el HIV, que es la proteasa del HIV. La proteasa del HIV, su sustrato es una fenilalanina y una prolina. Entonces, son fármacos que se venden aquí en Panamá. Saquinavir y ritonavir. La constante de inhibición, ya yo les dije que una K-off entre una K-on. Entonces, entre más chico es el número aquí, más billete estamos haciendo. La industria farmacéutica lo que hace es que trabaja con este parámetro y entre más chico es, más plata hacemos. Porque es más potente y más eficaz el fármaco. Entonces, ¿qué tú hiciste? Este que está aquí es el sustrato, va a romper este enlace, es una proteasa, así que ella rompe un enlace peptídico. Entonces ella rompe el enlace entre la prolina y la fenilalanina. Entonces yo agarro en saquinavir y yo modifiqué aquí, que es esto, entonces ahora no lo va a poder hidrolizar. Entonces este es el fármaco. Entonces yo tiro para acá y para acá, y aquí mire que este es para la fenilalanina, y yo aquí lo que estoy haciendo es incrementando las interacciones hidrofóbicas para entonces que se una más fuertemente. Entonces aquí en el ritonavir yo le adicioné, aparte de el OH para que no pueda hidrolizar la proteasa, yo le puse mayor cantidad de moléculas, químicamente hablando, que puedan favorecer las interacciones hidrofóbicas con la proteasa y de manera tal que se pegue más con mayor fuerza. Y al hacer esto, como es K-off entre K-on, la K-on es más fuerte. Al ser más grande, el valor aquí de inhibición es más chiquito. ¿Por qué? Acuérdense que le estoy explicando que es K-off entre K-on, la cuestión de inhibición. Entonces quiere decir que el valor con el que se une es mucho más grande, con lo que se libera, así que hace que este valor sea más chiquitito. Y así es como se juega con la bioquímica. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Mañana continuamos. Porque ya hasta las 9:40 si la memoria no me falla. Vos seguí hablando y hablando ahí. Entonces, hasta aquí estamos claros. Entonces, mañana vamos a continuar repasando esto de las enzimas y vamos a tratar de terminarlo mañana, si no el lunes, la próxima semana terminamos esto, el repaso. Hacemos un taller que tengo ya listo y arrancamos con la glucólisis. La idea es que ya vayamos viendo todas estas cosas. Bien, perfecto. Quedamos así. Hasta mañana. Por favor de Dios, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que tenga excelente inicio de semana.